¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos. El día de hoy, miércoles 20 de octubre del año 2021, retomamos la conversación y como saben, de miércoles es la oportunidad de volver a pensar. Así es que volvamos a pensar. Nuestro tema de esta semana, sin lugar a dudas, importante y bueno, además hemos dicho en el sentido también de lo particular, de lo singular, que puede ser el decir, los decires que recogemos los analistas de nuestros analizantes de la comunidad en términos generales y que por supuesto nos permite a partir de ello lanzar la posibilidad de hacer una conversación y en ese sentido de llevar a cabo producciones inéditas, creaciones inéditas, como es siempre el sello del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y que también lo hemos dicho, es también menester operar, llevar a cabo un quehacer en este sentido, dada la condición, la particularidad de nuestro tiempo, en tanto cambiante, en tanto en una transformación permanente. Así pues, esta semana, como bien lo saben, hemos venido trabajando este tema tan particular que es, y entonces mejor me muero. Decires tan singulares como este que recogemos hoy en día nos llevan, por supuesto, a que nos demos a la tarea de hacer esta conversación, crear otros espacios y con ello, por supuesto, crear lo que es menester que sea para nuestro tiempo, para darle escucha y cabida a las manifestaciones de lo psíquico en estos días, en el siglo XXI. Sean pues bienvenidos, querido público. Por supuesto, todos sus comentarios, sus dudas son ya bien recibidas, bien recibidos en este su espacio. Y recordar también en ese sentido que tengan ya bien a la mano, anotado, listo, el teléfono que tenemos ya de manera específica en Freudiana Radio para que puedan ustedes dirigirnos ahí mensajes, cualquier comentario, cualquier opinión, mensaje, vía sobre todo WhatsApp. Es un número de teléfono donde recibimos ya todos sus comentarios vía WhatsApp y como decía hace un momento, es de manera exclusiva de Freudiana Radio. El teléfono es el 55 49 45 97 74. Lo repito, 55 49 45 97 74. Ese es pues el número celular, el número de WhatsApp de Freudiana Radio. Recibimos ya ahí cualquiera de sus comentarios, de sus dudas, sus observaciones. Y en este sentido, bueno, decía que ya desde este momento son todos ellos bienvenidos, sea a ese teléfono o al espacio tradicional donde suelen ustedes estar en contacto con nosotros, que son los mensajes vía Facebook, vía YouTube también. Y por supuesto también sepan que se pueden comunicar directamente a través de la página de Freudiana Radio, www.freudianaradio.com. Así pues, entonces en este miércoles le damos la bienvenida a nuestras colegas, 3 mujeres psicoanalistas, que en la posibilidad de volver a pensar están aquí ya para armar la conversación. Y comenzamos saludando, lo saben bien, a nuestra querida colega de todos los miércoles y es la psicoanalista Valeria Reyes. Hola, buenos días. Así es, como todos los miércoles, ya desde hace un poco más de un año, muy contenta de estar aquí en esta época, que el título me evocaba un poco el Día de Muertos y el Halloween, que es muy importante, para nosotros por el evento que hacemos de todos los años, que es muy esperado, en donde vienen los monstruos y nos hablan. Y este año, pues por supuesto no dejarán de hacerlo. Y es también época de pan de muerto y de flores de cempasúchil, que pues es muy particular en nuestra cultura, que creo que también eso nos hace convivir con la muerte de una forma distinta, como parte de lo que vive en nosotros como mexicanos,
de esta tradición y de esas creencias que quedan todavía, pues de lo prehispánico combinado, bueno, pues con toda la historia que atraviesa la festividad y pues que la muerte forma parte, ¿sí? De, pues, de nosotros, de lo que vivimos como cultura, de la comida, de esta tradición también que es muy linda de poner la ofrenda y recordar pues aquellas personas que no son significativas en esa posibilidad de poner en la ofrenda la comida que les gustaba, los olores, las velas y todo eso que envuelve, creo, estas fechas que son muy particulares y que ya, por ejemplo, podemos ver la ciudad, todo Paseo de la Reforma, con un tapete de flores de cempasúchil, que pues es la época en que las colocan ahí. Entonces, como que el ambiente de este mes, ya a estas alturas, pues es un ambiente de festejar a los muertos, ¿no? Entonces, también el título me evocaba un poco eso y un tanto pensar en un fenómeno que podría llamarlo así, o también esto que se ha hecho a partir, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a nombrar las generaciones que iban transcurriendo después de ella. Creo que inicia con los baby boomers y después se fueron nombrando con letras la generación X, la generación Z, y hasta llegar a la posibilidad actual de nombrar la generación que va creciendo con el siglo como la generación de cristal. Y precisamente eso fue algo que yo me fui a investigar precisamente por esta frase de y entonces mejor me muero, que sería algo también que caracteriza a esta generación, que al ser nombrada así, generación de cristal, nos habla de una fragilidad y de la posibilidad de esta generación de desmoronarse. Este nombre que se le da a la generación, el término lo hizo una española que es filósofa, que su nombre es Montserrat Nebrera. En el 2012 ella describió a esta generación con ese nombre, generación de cristal, y ella decía que prefería nombrarla así porque el cristal es algo tangible a ponerle solamente una letra, como la generación X o la generación Z. Entonces, a partir de que esta mujer pone a circular este nombre de la generación, pues se hace un fenómeno virulento, como ahora son las cosas por las redes sociales, y el término circuló, sobre todo como para poder hablar de características particulares de esta generación que causaron controversia porque pueden llevar a una devaluación de la generación en sí, precisamente hablando de la fragilidad. Pero es una generación que ha estado marcada, actualmente pues son las personas que están entre los 11 años de edad y los 21, y que han crecido con la televisión, el internet y la comida rápida, y sobre todo que han sido marcados por una ausencia de la presencia de los padres. Son personas, por ejemplo, que en esta posibilidad de la ausencia de los padres por dedicarse a trabajar, han sido cuidados por medio de guarderías o, en muchos casos, el teléfono y las consolas de videojuegos han servido de una especie de niñera para hacerse cargo de ellos. Se caracterizan, por ejemplo, por ser personas que están sobreprotegidas. De alguna manera, la ausencia de los padres en su vida los ha llevado también a una compensación vía lo material, ¿sí? Entonces se dice que los padres les dan todo. Todo lo que desean, todo lo que el niño pide, hablando, por ejemplo, de tecnología, hablando de posibilidades de tener acceso, pues a, por ejemplo, hablar de una consola de videojuegos o los mismos videojuegos, pues se habla ya de una economía significativa, pues porque no son cosas que sean baratas, ¿no? Entonces, que han crecido rodeados de eso,
que son niños que antes de un año ya podían manejar el celular, y algunos juegos que están hechos pues, para bebés de esa edad en el celular, y se han ido caracterizando por ciertas cualidades o manifestaciones conductuales también de estas personas. Por ejemplo, algo que yo recordaba a partir de estar investigando todo lo que se dice de ellos, es que estas personas son los hijos de, digamos, la generación que viene en esto que en psicoanálisis nombramos la caída del nombre del padre, que fue la caída de las instituciones y la caída de las figuras de autoridad, y que esa generación que ha vivido todo eso son los padres de la generación de cristal. Entonces, hay una modificación en todo el contexto a nivel mundial, sobre todo hablando de la crisis de los modelos económicos, que hasta el día de hoy siguen en crisis, y una serie de crisis que han rodeado la existencia de estas personas también, por ejemplo, la pandemia, que eso actualmente ha contribuido, independientemente, por ejemplo, de las características de personalidad, a que haya un incremento en esta población de jóvenes en cuanto a los trastornos mentales, que son así llamados, y que en ellos está incluida la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, y que en esta población justamente hay un incremento pues en los suicidios, registrado también inclusive en México y en otros países. Entonces, hay una cantidad de información de lo que sucede con estas personas que me parece muy importante, porque y entonces mejor me muero, habla de esa fragilidad que en este contexto que voy describiendo, ¿sí?, nos habla de una generación en particular. Por ejemplo, se dice que ellos son impacientes, que en algunas cosas son paranoicos, que hacen circular estas teorías de la conspiración en Internet, que tienen características muy infantiles, que inmediatamente se sienten atacados, que constantemente están peleando por los derechos, y que justamente es la generación en donde más difundida está la cancelación, esta cancelación que se puede hacer por medio de las redes sociales, y que inclusive recientemente, bueno, ya no tanto, a principios de este año, hubo un evento que fue apoteótico por las consecuencias que hubo, que la gente de esta generación visita un sitio en internet que se llama, bueno, ahorita me acuerdo del nombre, pero es un sitio de internet donde se hace especulación para invertir en la bolsa de valores. Y pues si uno tiene ganas de saber cómo funciona eso, se puede meter a ese sitio y ver cómo están estas apuestas que se hace por comprar acciones o venderlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había una empresa que es una empresa de videojuegos y de consolas, que son este tipo de tiendas que se encuentran en los centros comerciales, en donde los chicos van y compran los videojuegos o compran las consolas y todo esto. El caso es que esa empresa entró en una crisis muy fuerte, porque por la pandemia la gente ya no iba a comprar a la tienda y pues los pedidos los hacían por internet. El caso es que las acciones de esta empresa empezaron a caer, y generalmente cuando eso ocurre, los inversionistas lo que hacen es una apuesta a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Venden las acciones con la promesa de que las van a volver a adquirir. Entonces, las venden, por ejemplo, en 5 pesos, y como saben que la empresa ya quebró, cuando las vuelvan a adquirir, las pueden comprar, por ejemplo, en 3 pesos, y ya hay una ganancia para ellos de 2 pesos. ¿Sí? Esto finalmente es pues un beneficio que obtienen, y esto se puede hacer en la bolsa de valores, pero es como las empresas con mayor capital aprovechan la situación, ¿sí?, para ganar dinero de esa forma,
y finalmente, pues obtener una cantidad económica de algo que pareciera ilegal, pero no lo es. Entonces se hacen estas apuestas y ya lo estaban haciendo con esta empresa de videojuegos, pero resulta que en este sitio de internet, en donde hay una comunicación constante de la gente, se pusieron de acuerdo para comprar las acciones de la empresa y empezaron a comprar masivamente. Lo que hizo, por supuesto, que el valor de las acciones de la empresa subiera y que los accionistas tuvieran que pagar más cuando compraran, ¿sí? Y no les saliera, pues la tranza finalmente, ¿no? Ajá. Bueno, fue tan masivo que no solamente la gente que se comunica en ese sitio de internet empezó a comprar, sino que empezaron a comprar todos. Y hubo un desfalco y se movió la bolsa de valores e hicieron algo que evidenció las tranzas que hay en Wall Street porque dejaron de vender. Pusieron un tope y ya no quisieron seguir vendiendo, ¿sí? Porque iba a ser eso, se iba a desbordar la situación. Entonces, a partir de eso, pues fue muy criticado el movimiento que hicieron, pusieron en evidencia estos manejos que hacen a escondidas, y finalmente lo que declararon pues, las personas que empezaron a generar este movimiento es que era una especie de venganza por lo que había ocurrido hace, pues creo que ya son como 20 años de la fractura de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, en donde vendieron y vendieron créditos y la gente no tenía con qué respaldarlos y pues quebraron y hubo mucha gente que se quedó sin casas. La crisis del 2008. Exacto, sí, bueno, son menos de 20 años. Entonces, todos estos movimientos, sí, también son característicos de esta generación y, por ejemplo, los luchadores sociales, como esta chica, que inclusive creo que el lunes Adriana la estuvo mencionando, que es esta activista por el medio ambiente, Greta Thunberg, que se hizo famosa cuando fue a hacer una manifestación en contra de Trump, que se la pasó diciendo que el cambio climático no existe, y esta mujer también musulmana, Malala, que inclusive ya ganó el premio Nobel por luchar a favor de los derechos de las mujeres y los niños por tener un acceso a la educación. Entonces, están dentro de esta generación. Greta Thunberg tiene, creo que 18 años y Malala está entre los 20 y algo, 22 o 23, y son como los personajes característicos que han surgido dentro de esta generación de cristal. Entonces, ha habido una polémica constante en las redes sociales, ¿sí? Porque no les gusta ser nombrados así, porque para ellos es una forma donde ellos quedan devaluados, ¿sí? Ante esa lucha que se establece en las redes sociales y sobre todo a partir de la demostración del poder que pueden tener en este evento de Wall Street, que fue enorme, lo hicieron también como para que la etiqueta de generación de cristal fuera repensada, pues porque no les gusta ser llamados ni frágiles ni que se pueden desmoronar. Porque también además de generación de cristal les llaman generación mazapán. Entonces... Válgame Dios, qué barbaridad. Sí, entonces ha surgido esto como una forma también de evaluatoria de hablar de ellos y se quejan de esto, pero que también hay muchas cosas dentro de su conducta y de su manera de presentarse socialmente, pues que lleva a pensar pues que son una generación frágil, ¿no? Sobre todo pues caracterizados por una intolerancia a la frustración, ¿sí? Por esta poca tolerancia, por ejemplo, a ser criticados o a ser juzgados de alguna manera, toda esa situación de que han crecido sin padres presentes, pero que han tenido acceso
económicamente a una cantidad de cosas como los dispositivos móviles, los teléfonos, las consolas de videojuegos, las computadoras y todo esto, ¿sí? Que precisamente los marca por ser una generación que creció, como hace un momento decía, rodeada del internet, la televisión y la comida chatarra, ¿no? Que son las tres cosas principales que los caracterizan en su desarrollo, bueno, que va, pues son personas que tienen a lo mucho actualmente 21 años. Entonces, bueno, también es muy importante los problemas de salud mental que presentan, sí, que ya lo decía también hace un rato, sobre todo la ansiedad, la depresión y la ideación suicida, y que también los caracteriza, ¿sí? En estas posibilidades, sobre todo de haber crecido en una situación de abandono, y creo que algo muy importante es que crecen en una carencia del discurso, porque se comunican por mensajes de texto o se comunican en internet sin necesidad de establecer una conversación con un otro. Se hablan muchas veces en códigos o usan este lenguaje de los emoticones, o inclusive para ahorrar palabras, las cortan y hacen unas, pues a veces se leen los mensajes y no se entiende qué dicen, pero finalmente hay una carencia en el lenguaje, tanto en la forma de expresión de poder hablar, como en el entendimiento de ¿sí? Ya no están acostumbrados a la escuela, digamos, tradicional que se usaba, en donde se les enseñaba a leer y había una comprensión de lectura, sino que al estar inmersos en todo el lenguaje que hay en las redes sociales y en los dispositivos electrónicos, el lenguaje se empieza también a usar de otra manera y hay una carencia en sus posibilidades de expresarse, ¿sí? Y no solamente pues de pedir algo, de poder conversar con alguien, sino también en poder expresar su misma situación emocional. Entonces, es una generación, ¿sí?, que ha estado pues rodeada de todo esto y que ha vivido precisamente todos esos cambios y las crisis que ha habido a partir de que inicia este siglo hasta hoy. Todas las transformaciones también que ha habido en el discurso y empuje, ¿no?, por estar peleando constantemente por el derecho a la inclusión y el derecho de las minorías. Todo eso, sí, es de lo que ha estado impregnada esta generación. Y bueno, es principalmente lo que yo traía para hoy en este tema que me parecía que tiene que ver con todo esto, que son pues los jóvenes de esta época. ¿Y qué piensa usted, Vale, para iniciar la conversación? Porque bueno, todo eso es una información muy importante, pero creo que a nosotros nos corresponde de toda esta información hacer un circuito de conversación. Entonces, ¿qué piensa usted que les está pasando a estos jóvenes, independientemente de que ellos pretenden no ser tocados por la diferencia? Porque cuando usted denuncia que les molesta que sean criticados, quiere decir que no soportan la diferencia. No solamente no soportan la diferencia, sino que ellos quieren que haya una sola voz, la de ellos. Sí. Y pretenden acallar los otros discursos en que pueden dar cuenta de su conducta, en que pueden definitivamente penetrarlos con el lenguaje, por ejemplo, en este caso psicoanalítico, y que ya me imagino, bueno, sería un voltearlos al revés y vendría toda la carga, digamos, de desprestigio, de desahogo violento. Es decir, estoy pensando en la juventud de los rebeldes sin causa. Sí. Sí. Y que definitivamente fue un trastorno social enorme porque apostaban permanentemente a la pulsión de muerte. Sí, creo que al leer todo esto, sí me daba cuenta de esa
rebeldía sin causa, pero creo que no es la primera vez que exista una juventud de esa manera. Creo que la juventud está marcada por esa rebeldía, pero me parecía que algo que diferencia a esta generación es que no hay una posibilidad de un pensamiento crítico. Es decir, yo lo pensaba en relación a lo que yo he recibido, por ejemplo, del discurso psicoanalítico, y que ha sido, pues ya desde hace algún tiempo, creo que yo llegué bastante joven al psicoanálisis, y lo que recuerdo que a mí me marcó fue la idea de poder pensar en soportar un golpe narcisista, y que constantemente esto sucede, pues es una vivencia de la formación como psicoanalista, y es una vivencia que podemos tener cuando entramos en contacto con el psicoanálisis. Pero que yo me hice una idea de que esa posibilidad de soportar los golpes narcisistas me iba a dar a mí la posibilidad de poder enfrentarme a las vicisitudes que se me presentaran en la vida de una forma en donde yo no me sintiera debilitada y que yo no sintiera una inseguridad, sino que, por el contrario, gracias a eso, se pudiera sentir una fortaleza, y que esto ha sido una vivencia que yo he tenido, pues desde que yo entré en contacto con el psicoanálisis, y que me parece que eso permite que uno como persona tenga posibilidades distintas a lo que pudiera surgir, por ejemplo, de tener una postura de querer estar siempre escondido para no ser tocado, o estar fragilizado y pretender que el mundo exterior no fracture pues la poca seguridad que uno pueda tener. Entonces me parece que esa posibilidad de soportar los golpes narcisistas, que puede ser desde que alguien nos critique de alguna manera o nos diga algo que nos toque en algo muy íntimo o en algo verdadero de nosotros, y no poderlo asumir, sino tratar de negarlo. Entonces, algo que yo pensaba es que esta generación se queda en ese estado de fragilidad precisamente por no soportar los golpes narcisistas, que tienen que ver con lo que usted mencionaba de no soportar la diferencia que el otro me marca, y que es constantemente la dinámica que vivimos los seres humanos, pues en la vida cotidiana. Siempre hay algo que nos pone enfrente de aquello que es insoportable para nosotros, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, inclusive que la otra persona tenga un gusto distinto. Entonces, yo lo que pensaba es que esa posibilidad es lo que nos hace poder, pues, vivir la vida de una forma, digamos, en donde no cause un malestar, sino que uno pueda soportar la diferencia, e inclusive en esa posibilidad de soportarla, poder gestar una felicidad o una alegría por vivir. Y creo que esta generación, así como es descrita, tiene una carencia al respecto de eso, y que por la posibilidad del psicoanálisis, que a través de su discurso, pues fractura narcisismos, es, digamos, precisamente lo que surge de cómo atacan al psicoanálisis, y que no lo soportan, pues por tocar eso que es muy frágil en los sujetos y que actualmente no quieren ser tocados de esa manera, ¿no? En esas verdades que duelen o en esas verdades que a uno lo hacen sentir incómodo. Bueno, pero hay algo que autoriza el discurso psicoanalítico. Y el discurso psicoanalítico es justificable que pertenezca a las vicisitudes que nos presenta nuestro ambiente actual. Es necesario que participe por una simple y sencilla razón, porque el sufrimiento humano es lo que nos corresponde a nosotros de hacernos cargo. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de las maneras más dramáticas de la autodestrucción de los seres humanos como una forma de placer.
Y creo que lo que nosotros vamos señalando es precisamente que el sujeto, si acaso no es total y absolutamente consciente de lo que se está haciendo a sí mismo, nosotros develamos precisamente que su sufrimiento tiene un sentido y que ese sentido es el placer erótico de la autodestrucción. Entonces, el discurso psicoanalítico es verdaderamente molesto, es verdaderamente pesado. Ahora bien, es liberador. Sí. Usted decía, es liberador. Y el discurso psicoanalítico, cuando señala precisamente y devela estas situaciones en los jóvenes, en donde, no sé si mencionó su investigación, que se dedican a autodestruirse con drogas pesadas, con drogas verdaderamente que los dejan inmovilizados para pensar, para vivir, para disfrutar y para sufrir. Es decir, porque tienen todas las posibilidades el ser humano cuando no se droga. Cuando el sujeto en estas juventudes se drogan hasta acabar con ellos mismos, paulatinamente, ¿sí? Indudablemente que lo primero que pierden es su capacidad amorosa. Son sujetos que se cancelan a ellos mismos en relación al amor. Y que por supuesto lo que va a resultar cuando se cancela el amor es la violencia pura, el enojo puro, la violencia hasta destruir a la persona, ¿sí?, que puede hacer una observación crítica de sus conductas. Por otro lado, rompen el lazo social, porque el lazo social es el derecho para todos. Pero el derecho no dice encubrirnos a todos. El derecho, sí, es la posibilidad de la crítica, es la posibilidad del desacuerdo, es la posibilidad inclusive de darle un lugar a la agresividad y a la violencia, para que una vez manifestada sea orientada, sea castigada o sea puesta en su lugar. Porque no puede una sociedad sostenerse con situaciones, digamos, de desastre permanente por la violencia de los seres humanos. Y querer, digamos, estos chicos, que el psicoanálisis sea callado y cualquier otro discurso que lo señale, ¿sí?, es definitivamente una violencia brutal. Tú cállate, te pongo un esparadrapo. Y no nos olvidemos que en los secuestros, precisamente secuestrar a un sujeto, lo primero que le quitan es la posibilidad de hablar. Ponerle, digamos, una cinta canela o una cinta gris, en sus labios, en su boca. Y esa es la agresividad de estos chiquitos, de la cual pues se tienen que hacer cargo. Si ellos agreden de esa manera, tendrán que aceptar las consecuencias de su violencia. Claro, creo que en lo que va diciendo también algo que es muy evidente, que es un sufrimiento constante para estos chicos, es la carencia de sentido en la vida y que en lugar de eso hay un vacío. Y un vacío que es insoportable, pues precisamente porque es aquello de lo que se defienden y lo que no se puede tocar, pero que tampoco están en posibilidades de nombrarlo y de poderlo elaborar, sino que se queda la situación en de eso no quiero que me hablen, eso no lo quiero escuchar y cancelar todo aquello que perturbe, ¿no? Bueno, en ese sentido. Entonces lo que hay que proponerlos es que se desaparezcan, porque resulta que el ser humano es un ser de habla, es un ser de palabra. Si ellos dicen, no quiero que me digan, no, bueno, pues solamente que no hagas nada. Entiérrate, digamos, en la tierra, y no molestes el lazo social, no agredas a los otros, no violentes a los otros, no quieras que los otros se enmudezcan, porque ese es tu propósito. Ahora bien, hay la otra cara para el psicoanálisis, y es, si bien tú puedes querer modificar esta fragilidad, este llamarte cristal, ¿sí?, que es una ofensa, Yo estoy en contra de que se hagan
esas evaluaciones de las generaciones, porque es definitivamente un abuso. Pero si no quieres ser nombrado como un cristal, pues entonces haz de ti un sujeto capaz de ir a ver cuál es la constitución psíquica que tú tienes. Y eso te lo ofrece el psicoanálisis. Pero claro, el psicoanálisis no es apapacho. El psicoanálisis no es estar de acuerdo. El psicoanálisis no es considerarte una víctima del abandono de tus padres. El psicoanálisis no va a festejar que te hayas formado a través de la televisión y de los juegos y del vacío y de la soledad y de tu comida chatarra. No, va a tomar en consideración que tú hiciste de esa experiencia algo que te ha puesto en la cuerda floja, es decir, en un rechazo a que la sociedad te acoja, pero la sociedad te acogerá en la medida en que pagues por las consecuencias de tus actos. Si no hay esa ética en ti de pagar por la consecuencia de tus actos, sino solamente cállense, no me digan nada, no tienen derecho, ¿cómo no? Los derechos humanos incluyen el juicio, incluyen el señalamiento, digamos, cuando una conducta es inestable, es incómoda y destruye el lazo social. Porque si no, entonces estaríamos chocando la mano con todo aquello que destruye el lazo social. Y el lazo social es precisamente impedir a un grupo que abra la boca o que critique o que diga o que señale. Entonces, no hay peor agresividad que el secuestro, que llevar a un sujeto a un estado de impotencia total y de estar a merced de un otro que le tapa la boca. Porque es lo primero que hacen los secuestradores, que no haya palabra, ¿sí? Por eso mantienen muchas veces a la persona drogada, dañándole todo su organismo, pero que se duerma y que no chiste, que no diga palabra. Creo que el asunto, digamos, es que la generación cristal, que me choca definitivamente poderlos nombrar así, pero dado que eso les da existencia en el lazo social, hay que decirlo. Entonces, me da pena que la generación cristal sea secuestradora de la palabra del otro. No es azaroso, doctora, que justamente esta generación es la que más impulso ha dado a todo este movimiento de lo políticamente correcto. Son varios los grupos de jóvenes en las universidades de Estados Unidos, que es como que, digamos, de donde más fue cobrando fuerza esta movilización. Hace más o menos en el 2016, 2015, 2016, estos grupos de jóvenes que en las universidades norteamericanas tomaron una postura activa que a primeras vistas pues parecería, por supuesto, una condición bastante positiva de los jóvenes en el sentido de rehusarse a que les fuera impuesto determinado expositor o determinada línea de pensamiento teórico en las universidades. Pero lo que es curioso es que simultáneamente con esta forma de proceder, lo que han venido sustentando e impulsando es esta línea de lo políticamente correcto. Y entonces lo que hacen es llevar todo en el sentido de que haya un pensamiento único, no pensamiento crítico, sino el pensamiento único y que tiene que tener esta condición y característica que sea políticamente correcto. Entonces, pero políticamente correcto es, sí, la violencia que causan de que forcen o fuercen, ¿sí?, a la otra parte del universo a adaptarse a una generación que no nos pertenece. No nos pertenece esa generación. Nosotros podemos dar cabida a todas las generaciones que vengan sin necesidad de clasificarlos, porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa, Giselle? Me están avisando que el programa no se escucha. Voy a ver qué está pasando. Ya nos cancelaron los cristales.
En Freudiana sí se escucha. Ujú. Sí. ¿En dónde es donde no se escucha? En Facebook. Germán, Sí. voy a apagar mi micrófono. ¿Puede hablar un poco para que yo registre qué pasa? Ok, sí. Sí, entonces hacemos pruebas de audio, probando, 20 de octubre del año 2021, haciendo pruebas para volver al aire, viendo entonces cuál es la falla y lo que ocurre. Probando, 1, 2, 3, sí, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, haciendo pruebas de audio este día, el día 20 de octubre, miércoles. Sí, 1, 2, 3, probando. Sí, 1, 2, 3. Sí, creo que el problema lo registran en Facebook y en YouTube, Ah, ajá. pero en Freudiana sí está la transmisión. ¿Sería algo por políticas a lo mejor de esas plataformas? No creo. No, No, porque No, 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 no ha sido ningún contenido. no, ni el título siquiera No. tiene que ver. Ujú. bueno, pero podemos continuar y decirle a nuestros radioescuchas, ver si ellos pueden comunicarse con los otros radioescuchas, no sé cómo, y A ver, decirles que estamos en Freudiana Radio. Ujú. Sí, creo que ya, sí, eso yo ahorita lo comunico en los mensajes. creo que ya está. Mm, Hubo una modificación en el sistema. Tiene apagado su micrófono, Giselle. Si nos quería comentar algo, no la escuchamos. Creo que ya está. A ver, este... Pregunte a los radioescuchas de Facebook si ya nos escuchan. Entonces sí, lanzamos al aire la pregunta, querido público en Facebook y YouTube, si por favor pueden en este momento mandarnos mensajes confirmando si ya es posible que nos escuchen, si ya estamos al aire. Por favor, esperamos sus mensajes confirmando esta cuestión. Si ya nos escuchan normalmente, tanto en Facebook como en YouTube, dado que la transmisión a través de freudianaradio.com no ha sufrido ningún problema. Ahí hemos estado saliendo con normalidad. Creo que ya, a ver, denme un segundo. Uh-huh. Y bueno, sí, doctora, entonces en esto que decía hace un momentito, investigando, pues que no era azaroso que es en esta generación y pues en un país como en Estados Unidos, como los jóvenes son los que han dado fuerza a este movimiento de lo políticamente correcto desde las universidades mismas, oponiéndose a recibir a cualquier transmisor, cualquier exposición, pero que de esa manera también lo que fueron cimentando fue un pensamiento único, o sea, tenía que estar todo el mundo alineado con lo que decían y si no eran expulsados, son expulsados. Bueno, a mí me parece definitivamente un ejercicio del poder de lo más, ¿cómo podríamos? Pues criminalmente expuesto. Un poder que acalla a otros y que además puede causarle la expulsión a los maestros de su trabajo, de la dignidad de su trabajo, es definitivamente un poder criminal, un poder que mata, que destruye a las personas y que no usan balas, pero usan, digamos, una forma de muerte que es la muerte social. Es exactamente un destierro.
Entonces tenemos que hacerlos responsables de su agresividad y de que tampoco estamos de acuerdo con que eso lo sigan llevando a cabo. Hay que detenerlos. Hay que detener ese poder. Porque además, digamos, si ellos fueron educados, creados o se desarrollaron en este vacío, en este vacío amoroso, en este vacío del discurso, y no son o si son conscientes de que destruyen a las personas, de que las destierran, de que las matan, de que les quitan sus trabajos, de que los dejan verdaderamente en una situación impotente, bueno, pues entonces hay que detener ese poder. Hay que meterlo a la ley, hay que meterlo al orden, hay que meterlo a la justicia. Y sobre todo, digamos, si son chicos, jóvenes que se desarrollaron de esta manera, pues sabemos que la crueldad no tiene límites. No tiene límites cuando uno se ha desarrollado frente a una máquina, ¿sí? Y lo único que se ha recibido es lo que la máquina da, pero eso no es lo humano. Entonces, si hablamos de los derechos humanos, tienen que respetar los derechos humanos. Y a mí me parece, digamos, muy grave que las universidades respalden esta forma de poder. Porque si la institución se pusiera, digamos, en contra de evitar precisamente esto, y que todo aquel que pretendiera crucificar a cualquiera de los maestros, ¿sí?, fuera definitivamente juzgado y puesto en juicio. Porque bueno, según entiendo, el poder de los chicos es masivamente echársele encima a una persona en una persecución y en un desprestigio. Y entonces, ¿por qué la universidad respalda eso? ¿Por qué las universidades respaldan eso? Es decir, en el momento en que la universidad no respalde definitivamente esta forma de poder, pues se ve menguado. Tenemos definitivamente que detener que las cosas se den así. También el recurso, doctora, que vemos en los jóvenes en el ejercicio de esta forma de poder es valiéndose de las redes sociales, justamente de hacer juicios, lo que sería la quema de brujas antiguamente, los juicios sumarios a través de estos recursos de las redes sociales, y que es a lo que las instituciones, por ejemplo, no se quieren exponer a hacer frente a ello, ¿no? Entonces, no se la juegan, en pocas palabras, y temen mucho el juicio que se pueda hacer de ellas a través de estos medios. Y un juicio, pues, que apuntan llanamente al desprestigio. Bueno, pero también la unión hace la fuerza. Entonces, toda empresa que sea atacada de esta manera tendrán las otras empresas que respaldarlas. Y tiene que haber una unión entre las empresas y entre los beneficios económicos de defender la dignidad y el derecho de los seres humanos y no permitir que el poder de las redes sociales sea el nuevo poder cruel y asesino. Es decir, si somos conscientes de que pueden acabar con una persona, de que la pueden llevar a la desolación y al destierro, y que de alguna manera están diciendo, conmigo no te metas porque ve lo que te puede pasar, ¿sí? Tenemos definitivamente que detener esa forma. Además son chicos, es gente joven. Sí. No podemos permitir que esta crueldad y que esto los vanaglorie en un poder que no puede ser tocado ni puede ser puesto dentro de la ley. Pues está peor que el poder, digamos, ejercido por la delincuencia organizada. Sí, justamente. Son más poderosos porque no tiran una bala, no hay sangre. Nada más hay definitivamente la caída vertical de una persona a la cual le destruyen la vida. Ahora, creo que se tiene que crear
jurisprudencia para defenderse de las redes sociales. Tiene que haber reglas en donde se meta en orden a las redes sociales cuando se trata de estos crímenes sin balas. Sí, esa es una discusión que se mantiene de cómo poder regular la información que circula en las redes sociales, porque creo que hasta ahora no puede haber una injerencia del gobierno en los movimientos que se hacen en Internet, sobre todo porque la mayoría de las empresas que dan los servicios son privadas. Entonces, está eso legalizado como si fuera un bien que le pertenece a una persona, en donde el Estado todavía no tiene un poder para poder legislar. Entonces es algo que se ha estado discutiendo en foros para ver de qué manera eso se va a poder regularizar, porque hasta ahorita no hay una forma de hacerlo. A lo más que se llega, por ejemplo, es que cuando hay una denuncia vía las redes sociales, que puede ser Twitter o puede ser Facebook, la cuenta que es denunciada se cancela y se hace una investigación, pero más allá de eso no hay ninguna legislación. Por eso digo, hay que crear jurisprudencia. La jurisprudencia es crear nuevas leyes para volver a poner en orden aquello que puede romper brutalmente la seguridad de una persona en la sociedad donde se desarrolla esta persona. No podemos dejar a los seres humanos a la buena de Dios, ¿sí? Porque hay un poder que lo asesina impunemente sin ninguna recuperación, digamos, de su vida. Porque no hay nada más terrible que el desprestigio de una persona. Ahora, hay leyes, por lo menos en México hay una ley que impide precisamente el desacreditar a una persona si no se tienen pruebas fehacientes en relación de aquello que se le acusa. ¿Sí? Es decir, está penado destruir la imagen social de una persona. Bueno, la cuestión también es que necesitamos urgentemente que se empiece a legislar, ¿sí? La forma en que, en cuanto una persona sea dañada por el poder, digamos, de desacreditarla en las redes sociales, se responsabilice a cada persona que participe en la degradación de una persona, porque es daño, es un daño a la persona. No creo que eso sea muy difícil de legislar. Que todo aquel que se una al desprestigio, o sea, a la crucifixión, al crimen de crucifixión de la imagen de la, no solamente de la imagen, sino del valor social al cual tiene todo ciudadano derecho a tener un valor social, porque por eso tiene un acta de nacimiento y también tiene un acta de defunción, ¿sí? Y la sociedad misma debe proteger a los componentes de esa sociedad. Precisamente lo que han hecho las mujeres en su campaña en contra de la violencia contra las mujeres, pues tiene que darse oídos y tiene que crear legislación nueva para que se detenga el acto perverso de los feminicistas, de los feminicidas. Sí. Igualmente creo que se puede hacer toda una campaña en contra de que se destruya la vida de un ser humano, porque estos chiquitos cristal, ¿sí?, han adquirido este poder. Pero entonces que se juzgue a todo aquel que participa, a todo aquel que pone, digamos, su voto en las redes, pues que ese sea juzgado, porque digamos, las empresas que gobiernan esto tienen los datos de todo el mundo. Uh-huh.
tienen absolutamente el dato preciso de quién dijo sí y quién se unió a esta destrucción, a este crimen. Entonces, es simplemente que no sean cómplices de esta encarnizada persecución y esta forma de asesinar a una persona sin balas. Es el crimen sin balas. No hay sangre. Y tal vez eso es lo que impide que también sea, porque queda únicamente en lo particular, es decir, eso impide que no haya sangre, que no haya balas, que no haya víctimas, porque en una balacera puede haber víctimas, sí, ya lo has sabido, y todo eso sí es un escándalo. Pero este escándalo, como no hay sangre, como no hay balas, entonces puede pasar silenciosamente desapercibido. Y eso es terrible. Pero bueno, hay que cargarle a la cuenta de la generación cristal ese poder de destruir al otro. Sí, creo que también el presidente ha estado en una pelea constante de que algo como lo que usted está diciendo se logre por todas las campañas que se han hecho en su contra, que muchas son inclusive cuentas hechas por bots que tienen, pues son cuentas anónimas, ¿no? Y que hay una posibilidad de crearlas para hacer campañas de desprestigio o para hacer campañas de apoyo. Y que en este caso el representante de la empresa de Facebook y de Twitter no se hacen responsables de ese tipo de cosas. Entonces, al menos el presidente sí ha insistido en que eso se tiene que regular, ¿no? Por las consecuencias que ha habido de campañas de desprestigio y no solamente eso, sino las noticias falsas, ¿no? Que circulan a partir de el manejo de estas cuentas y que cuando se quiere hacer un seguimiento de quién, a quién le pertenece la cuenta, no se puede porque son cuentas creadas a partir de los bots. Bueno, si los bots son la fuerza, digamos, del anonimato, entonces hay que hacer todo un proyecto para que los bots no sean la vía del anonimato. Porque sí, lo que usted me describe es el anonimato. Yo sí. no fui, fue TT, pégale, que ella fue. Sí, ahora ya hay muchos foros de discusión, por ejemplo, que piden que la gente que participe no sea anónima y que pueda presentarse con su nombre y que pueda presentarse con una imagen real, ¿no? De quién es la persona. Y ya hay pues páginas y foros de discusión que piden que sea así, que no sean cuentas anónimas y que si una persona quiere participar o quiere manifestar su opinión, pueda dar la cara. Sí, pero seguimos en lo mismo. Mientras no se regule la presencia anónima, y bueno, la presencia anónima simple y sencillamente se puede excluir. Hay todo el poder de las empresas y hay toda la genialidad, digamos, de jóvenes, por cierto, que sirven para boicotear o para robar cuentas, pues esos pueden ser los genios que sean capaces de crear el que no haya anonimato con estos famosos, ¿qué? ¿Bots? Sí. Ok. Bueno, ojalá y empecemos a hablar, digamos, en nuestro programa, no en los términos ingleses, sino en los términos españoles. ¿Qué quiere decir bot? Un robot. Bueno, entonces digamos robot, ¿sí? Que también es una palabra extranjera, pero de alguna manera entra de una forma mucho más, digamos, con respaldo carnal, aunque sea una máquina, y no esto que de alguna manera queda como si fuera un gas. Bueno, ¿tenemos comentarios, Germán? Déjeme revisar, doctora. Hasta ahorita
Mire, no lo sé, yo ahorita no los he recibido por parte de Giselle. Ah, no, me comenta que no. No tenemos comentarios, doctora. Bueno, tenemos entonces la conversación. Entonces, podemos decir que el Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, está preocupada por estos jóvenes. Definitivamente hay una preocupación, ¿sí? Aunque sean indiferentes a nuestra preocupación, es muy importante preocuparse por el destino de esta juventud con este poder, ¿sí? Es como cuando pensamos en los niños de 9, de 8 años armados con un rifle, armados con una pistola y que están preparados para matar. Es decir, son las cosas que deben preocuparnos y que deben preocuparnos tanto que nos animen a encontrar salidas y cambios radicales para que esas manifestaciones no sean las que compongan nuestro universo actual. Si hay algo hermoso precisamente, es ver toda la creación de nuestro planeta. Que es verdad que nos dicen frecuentemente que los osos polares van a perecer, que la vaquita ya se extinguió. Es decir, nos hablan de desaparición y de muerte, y de muerte, y de muerte, y de muerte, y de que el planeta se está muriendo. Y sin embargo, podemos todavía apreciar unos amaneceres y unos atardeceres impactantes que tienen que animarnos precisamente a resolver este espíritu, este ambiente mortífero que nos rodea. Y que el más intenso fue definitivamente la presencia del virus, de este virus poderosísimo. Pero tenemos virus poderosísimos como puede ser esta generación de jóvenes. ¡Qué pena que sean unos asesinos en potencia! Y que esa potencia la ejecuten y sean capaces de reír y de disfrutar la muerte de una persona a través, digamos, de este poder que se ejerce. Tenemos que buscar formas, tenemos que crear nuevos paradigmas, tenemos que salvar el planeta y tenemos que salvar, digamos, estas generaciones, que no nos olvidemos que es en las universidades o en las secundarias de Estados Unidos donde definitivamente hay este psicótico que se decide ir a matar y que no hay nada que lo pueda detener. Y que entonces queda definitivamente la señal de la indefección en la que se pueden encontrar los alumnos de una universidad o los alumnos de una preparatoria o de una secundaria. Porque pueden inesperadamente ser, ¿sí?, la satisfacción mortífera de un loco, de un psicótico que toma la decisión de matar por el placer que esto le produce. Entonces, esto es lo que tenemos que señalar y decir que hay primeras manifestaciones se dan. Podemos saber, digamos, cuál puede ser la conducta inestable de un niño sin que vayamos al pedopsiquiatra inmediatamente, ¿sí?, a que lo medique. No, sino que precisamente nosotros, los encargados, los que somos responsables siempre de estar luchando por poner una claridad en cuanto a lo que se hace, sin claridad consciente en los seres humanos, poner una claridad consciente en los seres humanos, para evitar precisamente los feminicidios y para, no sé cómo nombrar, bueno, los feminicidios ya tienen su nombre, ¿sí? Aunque bueno, la categoría es asesinar mujeres. Pero, ¿cómo nombrar este crimen?
¿Cómo podríamos darle un nombre a esta forma de matar a alguien? Y que es una muerte sin balas, es una muerte sin sangre, pero es una muerte. Finalmente es llevar la experiencia de tranquilidad y de juicio crítico, por Dios, pero ¿cómo pueden acabar con el pensamiento crítico? Si el pensamiento crítico ha creado precisamente la posibilidad de lo que nos ha permitido la comunicación en la pandemia. ¿De dónde creen que nació digamos, el cómputo y todo esto que ahora de alguna manera nos amenaza? ¿Cómo es posible que las redes sociales sean un poder sin ley? Sea un poder sin ley que puede en cualquier momento matar a una persona. Sin balas, sin sangre. Cuando fue precisamente lo que nos sostuvo en el hacinamiento que tuvimos que llevar a cabo por obediencia, por creencia de que teníamos que ayudar al gobierno para no gestar más y más y más y más muertes, inclusive para que la gente fuera echada a la calle, como sucedió, no me acuerdo en qué país, que veíamos los cadáveres que los sacaban de sus casas y los echaban a la calle. Por Dios, estamos en la Edad Media. Porque así fue, digamos, con la peste bubónica. No es posible que nos degrademos con tanto avance tecnológico y que el avance tecnológico sea para destruir la subjetividad y los derechos humanos, justamente los derechos humanos. Salvemos el pensamiento crítico. Hagamos una campaña de salvación. Pero no abandonemos tampoco esta generación que se encuentra muy satisfecha del poder que viene de su fragilidad. Y que esa es la paradoja. Porque cuando un ser humano es fuerte, no pretende la destrucción del otro por el simple ejercicio del poder que tengo. No lo pretende. Va exactamente en el disfrute de la vida y en el acuerdo de que todos tienen derecho de disfrutar de un amanecer y de un atardecer que siguen siendo impactantes. El pensamiento crítico que usted hace es importante porque es ubicarnos nuevamente en la situación de personalmente, de manera individual, cómo uno es seducido por estas posibilidades de la no ley, a partir de las ventajas que se nos ha propuesto que puede implicar la supuesta libertad de expresión, la gratuidad de la información, y de esa manera se va colando un sin ley con el que nosotros vamos estando de acuerdo porque nos beneficiamos de ese sin ley. Entonces, somos nosotros los promotores principales de que no sea la utilización de las redes sociales un espacio donde haya ley. Somos los primeros que vamos en pos de un juego a entregar nuestra información personal, sin detenernos a leer exactamente cuando uno admite querer jugar un juego en Facebook, querer jugar, querer que te pongan cara de perro, ¿no? Y ver cómo te verías de bebé o ver cómo te verías de viejito, son las formas por medio de las cuales captan tu información personal. Entonces es muy interesante que es a partir de la imagen, del reino de la imagen, que uno entrega lo más preciado de su información personal. Es decir, se entrega, hagan con mi información, conmigo, lo que quieran. Hoy mismo en la mañanera justamente trataron un problema reciente, un crimen, porque ya se está llevando a cabo la investigación
que ocurre con unos jovencitos, con unos menores de entre, creo, 11, 13 años más o menos en Oaxaca, que a través de un juego, así como usted lo dice ahorita, Giselle, jugando un juego en línea, un juego de rol que es posible que que en vivo se conecten varias personas en distintos lugares y lleven y sean partícipes del juego. Entonces, que estos muchachitos fueron invitados por otros participantes del juego, encubiertos con una creación de personalidad, vaya, que no eran naturalmente. Entonces, estos sujetos encubiertos de esta manera les propusieron a estos jovencitos, a uno primero, y le dijo a dos de su escuela para que le entraran a un trabajo al que los invitaban, que era en pocas palabras trabajar como halcones, lo que se llama como halcones para los grupos criminales. Y que a ellos de inmediato les entusiasmó porque tenía que ver con la posibilidad ya real del uso de las armas como lo viven en el juego, pero ahora sí, y les iban a pagar, al parecer la propuesta era 8,000 pesos quincenales y la posibilidad de utilizar ya realmente las armas. Para ello iban a ser llevados a Monterrey y que pues ya a partir de ahí, bueno, se vería dónde iban a trabajar. Entonces, de una comunidad de Oaxaca salen y se van a las horas o al día después, entonces se da la alerta, se formula también el gobierno de Oaxaca, la alerta Amber, y bueno, finalmente al día siguiente o 2 días después sí los encuentran, afortunadamente, y también detienen a una de las personas quienes estaban llevando a cabo esta operación de esta manera, pues digamos, hacerse llegar de jovencitos que quieran, pues que sean seducidos por esta forma de comunicación y por esta forma de poder llevar a cabo un trabajo que les dé el beneficio inmediato de un dinero y también del uso de las armas. A lo que voy es que también esto fue en la mañanera de hoy una plataforma para que el presidente y también la jefa de seguridad pública leyera un decálogo donde hacen una serie de propuestas, bueno, hacen un decálogo dirigido a medidas al menos básicas y fundamentales que nos invitan a que las personas debiéramos adoptar para no caer en este tipo de situaciones a través de las redes sociales, a través de nuestros teléfonos celulares. Y de lo primerito que dijeron, o bueno, dentro de lo que está contemplado en este decálogo, está lo que ahorita comenta usted, Giselle, el hecho de no compartir la información personal, la información bancaria, o sea, los datos que son pues íntimos, por supuesto, que no seamos pues tan lábiles en cuanto a permitirnos a comunicar esta información pues a cualquier fulano que a través de las redes sociales, porque ya se presentó, porque ya me dijo X perfil, entonces ya me cayó bien o lo que sea, y que sea entonces yo, pues que me pueda prestar a este tipo de situaciones. Fundamentalmente a lo que iba dirigido el mensaje de la Secretaria de Seguridad Pública y del presidente es a el uso, justamente lo que ahorita venimos tratando, el uso responsable de cada uno de nosotros que hagamos de las redes sociales y a lo que nos prestemos a través de la comunicación por medio de nuestros teléfonos celulares. Sí, claro, me parece que es muy importante esto que se lanza como decálogo, como una primera instancia de resolución y de prevención. Pero me parece que la problemática, o al menos en el caso que nos expone usted, Germán, nos deja muy claras dos cosas. En primera, que todo este mundo virtual finalmente no llega a sustituir la percepción sensible que nos es asequible con el cuerpo presente. En tanto que, si no, los niños no podrían haber apostado a la satisfacción directa de el uso de las armas, que fue el gancho, digamos. Entonces vemos, por un lado, que no se ha llegado, y esto, como lo decía la doctora Lozano, ya está dado en lo psíquico. La situación alucinatoria no ha sido suficiente para resolver el empuje del estímulo interno en lo psíquico para que se dé todo el remontar psíquico y efectuar en el exterior una modificación.
Si la alucinación hubiera sido suficiente, bueno, no tendríamos realmente una modificación de nuestro mundo exterior. Entonces, esto lo trabajaba de alguna manera la doctora Lozano el día lunes y lo vemos, finalmente lo vemos, ¿en qué? En que el gancho para los niños es la posibilidad, en la realidad, por así decirlo, de utilizar las armas y además de la adquisición de dinero. Uh-huh. ¿Ok? Sí, pero sobre todo que la propuesta es ir a matar. Claro. Uh-huh. Sí. Y por otro lado, bueno, se me fue lo segundo que quería apuntar. Ahorita, Un detalle, Giselle, también lo que este caso deja ver, que también aquí lo hemos comentado, es la soledad de los niños. La soledad de los niños y de los jóvenes en la que se encuentran frente a la oferta que hay en estos medios que venimos señalando, que no tienen una regulación que limite su actuar así eficazmente, digamos. Entonces, la soledad de los niños y de los jóvenes frente a este universo de ofertas, y que por supuesto son pues perfectamente seductibles para entrar en estos juegos tanto en los juegos como en la posibilidad ya real de prestarse a este tipo de actividades. Claro, y ahorita que lo menciona Germán, recuerdo lo segundo que quería puntualizar, que es al respecto del valor que se le ha dado al juego como sustituto, digamos, como sustituto de la realidad. Y no solamente para los niños, que en donde se propone que las terapias puedan ser a partir de juegos, sustituyendo la palabra propia del niño, por un lado, sino que en el mundo de los adultos también se ha querido que esta situación de juego con la digamos, con la publicidad que le hicieron al estrés y a que la vida cotidiana produce mucho estrés y el trabajo produce estrés. Y entonces uno necesitaría de algo lúdico que relajara la situación de estrés. Lo que no nos damos cuenta es que con toda esta publicidad, a donde hemos llegado es a introducir una lasitud en nuestros valores. No solamente es una cuestión de una rebaja del estrés, va más allá en el sentido de que la alerta que en estos términos gringos de estrés, pero más bien la alerta en la que puede estar un sujeto es la alerta de la vida cotidiana, es decir, mantiene el sujeto una relación con su mundo exterior, que sabe y nunca pierde de vista que le puede producir, que lo puede sorprender y que lo puede dañar. Entonces, esta lasitud en donde uno puede dejar entrar cualquier cosa a nuestro mundo, en donde todo se trata de un juego, y entonces vemos que salió una saga que se llama Los Juegos del Hambre, en donde nos muestran la crudeza justamente de ir a matar al otro, que era lo que señalaba la doctora Heiser. Bajo las formas de juego nos han llevado a ser más laxos en cuanto a nuestros valores y en cuanto a la prohibición primordial de ir a matar al otro. Y que no se trata tanto, digamos, de una prohibición, eso se lo dejamos a la legislatura, ¿sí? A los que tienen que hacer nuevas leyes, sino que se trata precisamente de cómo nuestro mundo está en una carencia amorosa casi radical. Claro. Y digo casi radical porque si existen estos son programas que pretenden insertar nuevamente la posibilidad amorosa. Y hemos recibido de parte de nuestro público oyente muchas, pero muchas manifestaciones del beneficio que un programa como este les ha permitido en su vida cotidiana. Es la destrucción de lo cotidiano en cuanto que no hay un ejercicio amoroso. No hay la estimulación amorosa desde los pequeños. Y si los pequeños viven en un abandono y en una carencia amorosa, no nos extrañe que muy pronto, entre los 8 y los 9 años, serán sujetos capaces de ser armados y
el tener el placer de ir a matar al otro, porque él de alguna manera está muerto. Y está muerto porque no recibió la experiencia amorosa de aquellos que, como dice un padre, y dice bien, ¿sí? Yo me he pelado la piel para darte una universidad. Y la madre dice lo mismo. Y yo me he quedado en trabajo hasta la madrugada para darte un bienestar de tus estudios, de tu ropa y del coche que necesitas para ir a la universidad que nosotros te proporcionamos. ¿Y eso es el amor que recibe un hijo? Pues sí, desgraciadamente ese es el amor. Y entonces el reclamo de los padres cae en un vacío, porque no se trata de eso. No se trata de que los padres estén justificados de que van a trabajar 24 horas del día, ¿sí? Y el abandono del niño, ¿qué? Más valiera que hubiera una calidad amorosa que una representación del desamor. Porque los padres están realmente sacrificados en cuanto que una gran parte de su tiempo y de su dinero va para la educación de sus hijos, para la alimentación de sus hijos, pero sin amor. Sin amor. Y eso es lo que tenemos que recuperar, digamos, en este momento, en este mundo que nos presenta tantas y tantas posibilidades para matar al otro. Los juegos, las propuestas, ser halcón, ser, digamos, una, es que me choca nombrarlo, pero ser una generación cristal. Es decir, todo nos empuja definitivamente al placer de ir a matar a otro. Y además, impunemente. Porque con esto de los robots, pues, ¿a quién responsabilizamos? Pues a aquel que lo creó y aquel que lo manejó y aquel que lo puso en acto. Sí hay manera de llegar a la fuente. No nos hagamos. Hay manera de llegar a la fuente. Simplemente hay que proponerlo y hay que demandarlo fuertemente. Bueno, pues estamos llegando al término de este programa, en donde nos hemos quedado en la soledad de la participación. No, doctora. Sí hay mensajes. Doctora, déjeme le yo comento. ya iba a decir, bueno, pues esta experiencia de soledad no solamente de los niños, sino también de nosotros. Deme oportunidad, doctora, dar lectura a unos que yo tengo y bueno, si Vale tiene otros, pues también adelante. Sí tuvimos algunos comentarios cuando se vino el silencio en YouTube y Facebook, primero de que no nos escuchaban y después hubo mensajes de que ya nos escuchaban de vuelta. Entre ellos, por ejemplo, dijo Mari Carmen Perrusquía que con ese silencio sí que se volvía a pensar. ¡Claro, bravo! Sí, y también ahorita de lo último que tengo es Yesenia García Salgado que nos dijo, mis amados doctores, gracias por estar siempre. Y gracias por no dejarnos este día. Y decirles también en el hambre y en la soledad y en el abandono de sus comentarios. Y decirles, doctora, que bueno, el programa lo subimos a freudianaradio.com y ahí pueden escucharlo completo. Ahí no hubo ningún corte y podrán escucharlo completo. Y ya también... sí, adelante. Que también lo vamos a subir a Facebook y YouTube, porque afortunadamente como se pudo transmitir por Freudiana Radio, queda grabado y lo van a poder escuchar por las redes habituales. Muy bien. Vale, no sé si tengas... No, ya son todos, sí, solamente vi que entraron estos últimos, son los que ha habido. La mayoría son diciéndonos que ya se escucha. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por decirnos que ya nos escuchan. Bueno, pues es todo por hoy. Tengo que ver qué es lo que pasa con mi perra. Un segundito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao. Nos escuchamos mañana.